al 8. Y antes de leer el mensaje, vamos a orar y a presentarlo delante del Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor, aquí me tienes, Señor, como un instrumento tuyo, Señor. Úsame como tú quieras, Señor. Prepáranos para recibir, Señor, de ti tu palabra. Que no sea yo, sino tú en mí, Dios amado, hablándonos a cada uno al corazón y preparándonos cada día, Señor, para lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, para que cada día seamos prosperados en ti, Señor, y podamos ser usados como instrumentos tuyos para la gloria de tu nombre. Cristo Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. A Él sea toda gloria, honra y honor por siempre. Amén. Amén. Si vamos a Miqueas 6, del 6 al 8, podemos ver aquí lo que el Señor nos pide o que el Señor demanda, ¿verdad? Yo le puse a este pequeño mensaje lo que demanda el Señor, pero también puede ser lo que pide el Señor, ¿verdad? Que es más o menos lo mismo. Así que dice la palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El énfasis especial va a estar en el verso 8. Así que nosotros podemos ver, como dice la introducción de este mensaje, dice: según lo establecido por el supremo arquitecto Dios antes de la fundación del mundo, ya el diseño del universo y de su creación había sido constituido. O sea que antes de no haber nada, ya todo estaba en los planes del Señor. Ya el Señor había diseñado lo que iba a hacer en este mundo, ¿verdad? Entre ellos nosotros. Constituido por la palabra de Dios, por fe así lo entendemos, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vemos ahora fue hecho de lo que no se veía, según Hebreos 11:13. Y así también dejó estipuladas unas leyes morales y también unas leyes sociales, las cuales prescribió y las ordenó para que se cumplan, para que caminemos en ellas. En este mundo hay unas leyes morales, pero hay unas leyes sociales también, las cuales Dios ha prescrito para que nosotros caminemos en ellas, ¿verdad? Y honremos esas leyes del Señor. El primer punto que vamos a discutir se titula el requisito del Señor. ¿Qué requiere el Señor? Por siempre Dios ha dictado unos requisitos para acercarse a Él. ¿Y por qué Dios siempre ha dictado esos requisitos? Porque Él es un Dios justo y Él es un Dios santo. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios, ¿verdad? Y nadie se puede acercar a Dios sin santidad y sin su justicia. Porque Él es el Dios supremo y el Señor supremo, que no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Dios no es como el ser humano, ¿verdad? Que hace acepción de personas. Muchos seres humanos hacen acepción de personas, pero Dios no es así. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, y menos acepta soborno. Soborno es cuando a las personas dan tanto precio por algo, ¿verdad? Para sobornarlo, para que digan otra cosa, la cual no es. Será. Andan en injusticias. En vez de estar con la justicia de Dios, andan con injusticias. Su justicia se demuestra en su imparcialidad. Nuestro Dios es un Dios imparcial, ¿verdad? Él no se parcializa con nadie.
De manera que el Señor nuestro Dios nos viene advirtiendo desde el Viejo Testamento lo que requiere de su pueblo y lo expresa en 5 órdenes, las cuales vamos a ir viendo. Según Deuteronomio 10, del 12 al 13. Si lo quieren buscar por ahí, Deuteronomio 10, 12 al 13. Pero no la vamos a leer, sino que vamos a ver lo que Él requiere de nosotros. Primeramente, dice que temas al Señor tu Dios. Esa es el primer requisito, que temas al Señor tu Dios. Dios siempre estaba hablando con su pueblo a través de Moisés, ¿verdad? Y dictándole las leyes, los mandamientos, y siempre era buscando el favor de Dios para ese pueblo. La primera es que tema al Señor tu Dios. La razón, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. O sea, el que teme a Dios va a salir bien en todo. Y eso usted lo va a encontrar en Eclesiastés 7, 18, la parte B de Eclesiastés 7, 18. Pero también podemos ver en el Salmo 34, 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, que hay un ángel de Jehová, un ángel de Dios, que lo está guardando a usted, que me está guardando a mí, que está guardando a cada uno de sus hijos. Y podemos entonces nosotros ver claramente cómo el Señor guarda a su pueblo, cuando dice que sabe Dios cuántas veces hemos sido protegidos o librados del mal. Solo Dios lo sabe cuántas veces usted y yo hemos sido librados del mal. ¿Cuántas veces? Porque Dios tiene un ángel asignado para cada uno, ¿verdad? Y ese ángel lo que hace es defendiéndolo a usted, de que usted no vaya a cometer un error, de que usted no vaya a cometer una injusticia, de que usted no vaya a sufrir un daño mayor. Ese ángel de Dios le está cuidando. Así que nosotros no lo sabemos cuántas veces usted ha sido librado, cuántas veces yo he sido librado por ese ángel que el Señor tiene a nuestro cuidado. Así que nosotros podemos entender entonces que el Señor Dios no es cualquier hombre. Él es nuestro Padre. Y el Padre que ama a sus hijos, ¿qué hace? Cuida, ¿verdad? Los protege. Así como la gallina cuida a sus pollitos, ¿verdad? Cuando aquel animal viene a tratar de cogerlo, ella que hace, se abalanza sobre ellos y los defiende para protegerlos. Así es nuestro Dios con nosotros. La número 2 es que andes en todos sus caminos. Hay unas direcciones de Dios, que andes en todos sus caminos para ser bienaventurado. O sea, Dios estipula, ¿verdad?, que nos va a cuidar, pero también nos dice que andemos en todos sus caminos. Porque entonces, si andamos en todos sus caminos, seremos bienaventurados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, y por ahí sigue. Así que nosotros somos bienaventurados cuando andamos en sus caminos, porque Él está al cuidado de su pueblo. Así que tenemos que darle gloria a Dios, ¿verdad?, por ser bienaventurados y por ser parte de ese pueblo de Dios. Pero también Efesios 5:15 dice que miremos con diligencia cómo andamos. Miremos con diligencia cómo andamos. O sea, tenemos que tener cuidado de cómo estamos caminando en los caminos del Señor. Y
Y número 3 dice que le ames. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de todas tus fuerzas, dice, de todos los mandamientos de Dios, todos son importantes, pero de todos los mandamientos de Dios, este es el más esencial y es el más importante. Porque cuando amamos a Dios más que a todos, la obediencia fluye como resultado natural y deja de ser una tarea pesada. O sea, el obedecer a Dios no debe ser una tarea pesada, debe ser una tarea liviana, ¿verdad? Porque estamos buscando por todos los medios de agradar a Dios en todo lo que hagamos, en todo donde caminamos y en todo lo que hacemos. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el que ama a Dios busca la forma de siempre guardar los mandamientos de Dios. En otra palabra, busca la manera de no pecar contra Dios. Pero también en primera de Juan 5:3 dice que si lo amamos, también guardamos sus mandamientos. Dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, en otras palabras, que si nosotros guardamos sus mandamientos como debe ser, no es tarea pesada ni son gravosos. Ahora, si tratamos de cumplirlo bajo nuestra manera de nosotros ser, entonces sí que se hace una carga pesada. Entonces tropezamos, entonces no salen las cosas como deben ser. Cuando nos apoyamos en su Espíritu para que nos capacite para hacer lo que no podemos, experimentamos gran gozo y deleite en su obediencia, en la obediencia hacia Dios. O sea, cuando hacemos las cosas como a Dios le agrada, nosotros sentimos gozo y deleite en su presencia. Podemos ver entonces también que el cuarto mandato o la cuarta orden, ¿verdad?, que Dios prescribe hacia su pueblo es que sirvas al Señor con todo tu corazón. Que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuando hacemos las cosas debe ser para el Señor, para agradarle a Él, buscando agradarle a Él, pero también buscando agradar al prójimo. Porque si hacemos algo para Dios, nosotros siempre buscamos que eso no nos haga tropezar, ¿verdad? Y nos haga pecar contra nuestro prójimo, sino que lo hacemos todo para agradar al Señor. Deuteronomio 13:4 dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y le serviréis y a Él seguiréis. O sea que es bien importante entonces el temor hacia Dios, porque cuando le tenemos temor al Señor, lo demás el Señor lo va poniendo en nuestra vida como una prioridad, para nosotros no. Entonces pecar contra nuestro prójimo. El hermano hablaba el jueves sobre el perdón, ¿verdad?, lo que es pecar. Y en cierta manera nosotros muchas veces pecamos contra Dios cuando hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que nosotros reconciliarnos con nuestro prójimo, sea cual sea el prójimo, sea un hermano de la iglesia, sea una persona que aún no conozca al Señor. Pero si las engañamos, debemos disculparnos, porque es que eso es lo que demanda el Señor. Porque si estamos bien con el prójimo,
estamos también bien con Dios. Y viceversa, si estamos bien con Dios, pues debemos estar bien con nuestro prójimo. Y el número quinto dice que guarde los mandamientos y sus estatutos, pues en guardarlos hay bendición y no hacerlo, maldición. O sea, cuando guardamos los mandamientos de Dios, lo que Dios ha prescrito en su ley, que no es de ahora, que eso viene desde el Viejo Testamento, porque aquí estamos mirando el Viejo Testamento, ¿verdad? Pero la ley fue cumplida ¿dónde? En Cristo. Ahora no guardamos la ley, pero guardamos la ley de Cristo. Por lo tanto, eso sigue vigente hasta el día de hoy. Que guarden los mandamientos y sus estatutos, pues guardarlo hay gran bendición y no hacerlo maldición. Porque Proverbios 19:16 dice que el que guarda el mandamiento guarda su alma. Mas el que menosprecie sus caminos, dice, morirá. O sea, menospreciar los caminos del Señor, despreciar al Señor, eso es muerte, ¿verdad? Lo que le espera es la muerte. Vamos al segundo punto donde dice ante la presencia de Dios o ante la presencia del Señor. Cuando nos presentamos ante Dios, el Señor, para adorarle, para rendirle culto, que es lo que comenzamos haciendo esta mañana, ¿verdad? Podemos pensar que los estamos haciendo correcto y que llevamos la ofrenda que es agradable a Él. Todos hemos venido esta mañana, ¿verdad?, a rendirle culto al Señor y nos hemos presentado delante del Señor. Pero podemos preguntarnos también, ¿hemos traído la ofrenda correcta? ¿Trajimos la ofrenda correcta? Podemos preguntarnos, ¿será la ofrenda que requiere de mí? Según los pasajes leídos en Miqueas 6, del 6 al 8, debemos entender para aplicar que ningún sacrificio, no importa la calidad o la cantidad, será aceptado por Dios cuando es traído por un pecador no arrepentido. En el Salmo 51, 16 al 17 nos dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y podemos leer en Mateo 5:23, donde nos dice bien claro, en Mateo 5:23-24, que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, anda y reconcíliate primero con él. Deja allí tu ofrenda, anda y reconcíliate con él, y luego ven y presenta tu ofrenda, para que entonces sí sea agradable delante de Dios. Entonces sí que Dios se va a agradar de esa ofrenda. Y si vamos a Génesis 43:26, podemos ver cómo los hermanos de José, cuando fueron a visitar a José a Egipto, ¿verdad?, allá, en aquella casa allá, José estaba en la casa y los esperaba con mucho agrado, ¿verdad?, porque quería verlo, porque hacía tiempo que no los veía. Pero ellos, cuando vinieron, se presentaron ante él, pero no vinieron con las manos vacías. Ellos trajeron su ofrenda a José, se lo entregaron, ¿verdad? En otras palabras, cuando venimos delante del Señor, no podemos venir con las manos vacías, sino que siempre debemos traer la ofrenda al Señor que le corresponde, porque eso es una forma de agradecimiento en cuanto a cómo Dios nos ha bendecido durante toda la semana, durante todo el mes, el año, lo que sea, ¿verdad? Pero siempre el adorador debe presentarse delante de Dios no con las manos vacías, sino con su ofrenda en la mano, ¿verdad?, para que sea acepto delante del Señor y sea
De manera que según lo anunciado por Dios, el adorador no debe venir delante de Dios con la postura apropiada y las ofrendas indicadas. El tercer punto que vamos a ver es lo que demanda Dios, que es lo que estábamos hablando de los pasajes que leímos en Miqueas 6 al 8, el cual el pasaje de Miqueas 6 al 8 es el más importante, ¿verdad? El Señor lo que demanda de nosotros es que seamos justos. Cada uno de nosotros debe ser una persona justa. Y su justicia no fue, ¿por qué? Porque su justicia no fue impartida en su mayor expresión en la venida de Cristo. O sea, el justo aquí no somos nosotros, el justo es Dios, ¿verdad? El cual se dio, el cual condescendió hacia nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, condescendió y se humilló y nos hizo a nosotros sus hijos por medio del perdón de Jesús con su sangre allí en la cruz. Así que esa sangre de Dios en Cristo Jesús nos fue impartida a nosotros y por ella fuimos lavados con ella para la salvación en Cristo Jesús, para así cuando Él venga no tomamos juicio, para que el juicio de Dios no caiga sobre usted, porque ya la sangre de Cristo lo ha lavado, lo ha limpiado, ¿verdad? Lo ha perdonado. Así que todo aquel que está en Cristo tiene que estar contento, tiene que estar gozoso, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y no solamente nos ha limpiado, nos sigue limpiando cada día. Y todos los días pecamos. Pero si vamos al Señor, dice que la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Así que confiemos siempre en que Dios está a nuestro cuidado. Y esa justicia es obtenida por la fe en Cristo, acreditándose al creyente, como dice Romanos 3:21 al 22. Y también donde dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No es porque usted y yo tengamos méritos algunos, no tenemos ninguno. Solamente la justicia de Dios nos hace limpios. Por tanto, la justicia se define como virtud que inclina a obrar y juzgar, teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. Lo que debe hacerse según derecho o razón, poder para hacerlo y ejercicio del mismo. Por consiguiente, el que vive cultivando la justicia del Señor en su vida está demostrando que el carácter de Cristo está siendo formado en él y como consecuencia lo capacita para amar la misericordia, que es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y tratar de aliviarlas debidamente. Aquí muchas veces se ha explicado lo que significa misericordia, ¿verdad? El hermano pastor lo ha explicado muy bien. Es una palabra compuesta de misericordia, miseria y corazón. Un corazón que se compadece de las miserias ajenas. Es lo que significa, ¿verdad? Nos compadecemos de las miserias ajenas cuando hay que cubrir alguna necesidad. Ahí está la misericordia de Dios. Pero Dios no viene a hacerla personalmente. Él nos tiene a nosotros para que hagamos esa misericordia, ¿verdad? Así que cada vez que hagamos una misericordia, pensemos en que Dios la está haciendo. Y Dios se agrada de esas misericordias, porque se compadecen de esas miserias ajenas de los demás. Así que nosotros, como creyentes,
siempre debemos estar participando de esas misericordias, porque siempre va a haber gente para hacer de misericordia hasta que Él venga, ¿verdad? Así que si estamos en la justicia y en la misericordia, dice que hallaremos la vida, la justicia y la honra. El humillarse ante nuestro Dios es una característica de humildad, la cual nos dejó como ejemplo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, para que aprendamos cada día a ser más condescendientes. Nos acordemos de Jesús, ¿verdad? Acordemos de Dios cuando vino en Cristo. Donde descendió, dejó el trono, donde estaba siendo alabado por millares y millares de ángeles, y se limitó a un cuerpo humano como el nuestro, y en ese cuerpo humano Él se compadeció de todos. En ese cuerpo humano Él fue a la cruz, en ese cuerpo humano pagó por nuestro pecado. Gloria a Dios. Tengamos siempre en cuenta lo que ha hecho el Señor Jesús, nuestro Dios. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestras faltas y reconocemos quién es nuestro Dios. Y si nos humillamos, Él se encargará de exaltar nuestra vida, nuestro ser. Así que es bien importante nosotros reconocer que el humillarse es parte de la devoción a nuestro Dios. Cuando nos humillamos, seremos exaltados. Y también en 1 Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la mano poderosa del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Pedro pensaba que él iba a libertar al pueblo romano, al pueblo judío del pueblo romano. O sea, que venía a libertarlo del yugo romano. Pero no solamente Pedro, prácticamente casi todo el pueblo pensaba lo mismo, que ese era el rey libertador de los judíos. Iba a libertar a los judíos de los romanos. Y cuando Cristo fue crucificado, ¿cómo usted piensa que se sintió Pedro? Se sintió desalentado, se sintió desilusionado, pensó que todo se acabó allí, que aquel en que él había cifrado sus esperanzas estaba allí colgado en una cruz, y todo lo que él había pensado sobre Jesús ya estaba acabado. Pero cuando Jesucristo resucitó, la opinión de Pedro cambió. Entonces Pedro cambió totalmente su semblante. ¿Y cuánto Dios por medio de Cristo hizo en Pedro? Llevando el Evangelio a diferentes lugares, ganando adeptos, ganando almas para el Señor. Así que muchas veces también podemos pensar que cuando suceden cosas ya todo se ha acabado. Cuando usted tiene unos planes formados para su vida, cuando usted tiene unos sueños establecidos, cuando usted piensa hacer algo que le va a dejar a usted satisfacción, de momento el Señor lo puede frustrar y todos sus sueños en su pensamiento, en su mente quedan desvanecidos.
Ese fue lo que le pasó a Pedro. Y muchas veces a nosotros como creyentes nos pasa lo mismo, se frustran los planes, todo nos marcha de una manera que no es la que nosotros esperamos y pensamos que todo acaba bien. Pero el Señor tiene unos planes mejores que los que tenía Pedro. Y el Señor tiene unos planes mejores de los que nosotros podemos tener. Así que cuando se frustre su plan, que usted piense que ya lo que usted pensaba hacer o lo que usted soñó, que usted quería ejercer, no se le dio, pero Dios tiene un plan mucho más maravilloso que ese. Así que sigamos adelante, el Señor fortalecerá, nos sacará de las pruebas, de las situaciones, porque cuando Jesús le dijo a su pueblo que no iban a tener pruebas, cuando Jesús le dijo a su pueblo que no iban a pasar por aflicciones, cuando Jesús le dijo a su pueblo que no se iban a enfermar, eso es parte de este mundo caído. Y nosotros estamos en este mundo caído, aunque somos salvos por la sangre de Jesús. Pero estamos aquí y vamos a sufrir como aquellos que no tienen al Señor también consecuencias de esta vida. Pero eso no se queda ahí. El Señor lo va a seguir usando a usted como instrumento donde quiera que usted vaya, dando testimonio de que Cristo vive en usted, de que Cristo vive en mí. Y el testimonio que usted pueda dar a otras personas hará ver en esa persona que quizás no tiene ninguna esperanza, una esperanza de luz. Y el Señor lo va a transformar, lo va a regenerar y lo va a traer a los caminos del Señor como nos trajo a nosotros. Por eso es que todavía usted y yo estamos aquí. El Señor no ha venido a buscar su pueblo todavía, porque hay una obra por realizar y nosotros somos ese pueblo de Dios, el cual el Señor va a usar para que la obra del Señor se complete. Porque la palabra es clara, ¿verdad? Dice que hasta que el último del mundo no conozca la palabra de Dios, el Señor no vendrá. Hay que decir que todavía hay gente que falta porque el Evangelio le llegue, ¿verdad? Así que donde quiera que nosotros nos encontramos, o nos podamos encontrar, seamos luminares. Y que andemos siempre en las obras del Espíritu, no en las obras de la carne, ¿verdad? Pues si andamos en las obras del Espíritu, es agradable delante de Dios. Pero si andamos en las obras de la carne, vamos a tropezar y vamos a hacer tropezar a muchos también. Así que procuremos todo el tiempo de ser agradables delante del Señor. En otras palabras, lo que dice Miqueas 6 al 8 es que ser, esto es un comentario bíblico del pastor Stanley, a ese crédito. Dice, ser un cristiano no consiste en el mero cumplimiento de rituales religiosos. Todos sabemos lo que son los rituales religiosos, ¿verdad? Vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y a través de usted, a través de nosotros, ¿verdad? Dios quiere que mostremos al mundo lo que Él está haciendo en nuestro interior, lo cual requiere acciones de humildad y misericordia, siguiendo el ejemplo de conducta que Cristo exhibió. Eso es lo que nosotros como creyentes tenemos. Lo que Cristo exhibió en este mundo cuando vino y hasta que se fue, eso es lo que nosotros tenemos que demostrar al mundo, ¿verdad? Lo mismo que Jesús hizo. Amor, misericordia, andar en los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5:22. Amor, andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, ¿verdad? Y esos son los frutos del Espíritu. Así que nosotros, el Señor nos demanda que caminemos cada día en el fruto del Espíritu. Entonces, para concluir, podemos decir lo siguiente. Por lo tanto, para que los sacrificios y las ofrendas sean aceptos a Dios,
El que los ofrece debe vivir conforme a las demandas divinas. Así que cada vez que ofrezcamos a Dios nuestras ofrendas, preguntémonos si estamos bien con Dios, si estamos bien con nuestro prójimo, si estamos peleados con alguien, si estamos disgustados con alguien. Si algo en nosotros no está bien, nosotros tenemos que ponernos al día, como decimos, ¿verdad? Reconciliarnos con la persona, sí, con la persona, para luego venir entonces a presentar la ofrenda agradable a Dios. Porque como dijimos al principio, no es la cantidad ni la calidad de la ofrenda, ¿verdad?, que nosotros podamos presentar, es cómo estamos nosotros delante de Dios para presentar esa ofrenda delante de Dios. Por lo tanto, cada vez que vengamos delante de la presencia de Dios, ¿cómo está mi vida para presentar mi ofrenda? La ofrenda principal debemos ser nosotros, ofrendarnos a Dios, ¿verdad? Esa es la ofrenda principal. La material es luego, pero si la personal de nosotros no está bien con Dios, ¿de qué sirve la cantidad o la calidad de lo que presentamos en la ofrenda? De nada. Lo importante es que nuestra vida con nuestro Señor esté correctamente caminando, agradándole a Él siempre en todo. Le voy a pedir a nuestro hermanito que entonces ore por el mensaje, ore por nosotros, y luego tendremos un cántico de alabanza. No se vaya, hermano. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido, que hemos oído. Sale de tu palabra, de tu corazón. Ayúdanos, Padre, enséñanos a vivir como tú quieres, Señor, como es digno de llevar tu nombre, de ser cristianos. Enséñanos, Padre, a ser misericordiosos, a no pensar en nuestro bienestar por encima del de los demás, a ser empáticos con la gente, a identificarnos con su necesidad y con su dolor, y a buscar la manera de suplir, Señor. Te pedimos todas estas cosas sabiendo que son cosas que buenas, que tú quieres, Señor, que tú demandas de nosotros. Por lo tanto, creemos, Señor, que tú harás provisión para que nosotros podamos vivir de esta manera. Confiamos por completo en ti, en tu amor, en tu esperanza, en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.